quien representa a la provincia de Chimborazo por país. Se activa ya el audio para que pueda intervenir la asambleísta Buenos días, Rosa Elvira compañera Muñoz. presidenta, compañeras, compañeros, quienes están en la barra alta, bienvenidos. Esta es su casa, la Asamblea Nacional, siempre estarán las puertas abiertas. Tukuy mashna kay pitandanakushka kunata yupaychashanini hasta unkarin ñukanchik tukuy kay mamallaktapi uyaqkunata. Ñukanchik kunan kay punlla hasta unkarin kay antawakunamanta ñukanchik kay mamallaktapi alli kachun nishpa parlanakukunchik. Pero chinapish ñukanchik llaktapi kawsaqkuna ashka llakikuna shamushka, cierto, wañuykuna tiyashka, llakikuna tiyashka, wawakuna sin yaya mamakuna sakirishka, tayta mamakuna sin wawakuna sakirishka, tukuy chaykuna cambiarina kan, chingarina kan, mana solamente kay leyta aprobado, no ashtawan karin ñukanchik conciencia, ñukanchik yuyay cambiarina kan. Chaymanta kunan kay uraspi tukuy mashna kikinkuna kay mamallaktapi kawsaqkunata invitashanini ashtawan karin. Ñukanchik makita shunkupi churashpa yuyarishunchik, ama ashtawan wañuykuna tiyachun, ama ashtawan llakikuna tiyachun ñukanchik kay mama pachapi. Compañeras y compañeros, hoy en este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de transporte terrestre y tránsito de seguridad vial, debo manifestar que el transporte es uno de los sectores fundamentales de la economía social del país para alcanzar el desarrollo. Conocedora de la realidad del sector rural, se han mantenido varias reuniones y conversatorios con las organizaciones, con varios actores sociales, instituciones, quienes desde su ámbito de acción expresaron su realidad al respecto. Es hora de construir una cultura de seguridad vial con el compromiso de peatones, conductores, instituciones públicas y privadas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial. Dicho esto, me permito hacer referencia a las siguientes observaciones. 1. Señor presidente de la comisión, se realice un cambio en el artículo 1 del proyecto de ley reformatoria en el que se sustituya el artículo 4 de la ley vigente, misma que se contempla que sea el Ministerio del Sector de Educación quien coordine programas educativos, más no cátedras, con temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios y disposiciones fundamentales que regulen el tránsito, su señalización, el uso de la vía pública, de los medios de transporte terrestre. La enseñanza de educación vial debe realizarse de forma transversal. Cabe señalar que nuestro país es un Estado intercultural, plurinacional, que reconoce como idiomas oficiales de relación intercultural al quichua y shuar, y que de acuerdo al artículo 343 de la Constitución establece que el centro del Sistema Nacional de Educación deberá ser incluyente. Además, el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. Por lo que propongo a usted, como ponente, considere el siguiente texto en el articulado. Artículo 4. Es obligación del Estado el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial en su propia lengua
y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del Sector de Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y Control del Transporte Terrestre, desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, dispondrá su implementación obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos y privados del país. Observación 2. Para que exista concordancia con la Constitución en cuanto a la interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad, solicito considere agregar en el primer inciso del artículo 2 de la ley, a continuación de la palabra descentralización, el siguiente texto: interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formación del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, prevención del ambiente, desconcentración y descentralización, interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. Observación 3. En cuanto al artículo 15 del informe, solicito que en el primer inciso se sustituya la palabra por deberán, después de la palabra conducir, suprimir la palabra pero no. Sugiero, porque somos testigos que existen accidentes de tránsito en las comunidades, en las vías del sector rural y en las vías de primer orden. No podemos ser ciegos, compañeras y compañeros, ante esta realidad, a pesar del trabajo realizado por las instituciones que se dedican a la capacitación. Estos sucesos trágicos no se conducen, por lo tanto, hay que fortalecer y profundizar la capacitación con mallas curriculares innovadas y establecer el control de su funcionamiento para que brinden un servicio de calidad a las personas. Quedaría el texto de la siguiente manera. El texto podría de la siguiente manera: el certificado o los títulos aprobados de estudios que otorgan las escuelas autorizadas para conducciones no profesionales deberán respaldar el otorgamiento de la licencia de conducir, constituirá requisito indispensable para el efecto. Observación 4. En el artículo 2 del informe del texto propuesto, luego de la frase conductores profesionales, reemplazar la palabra o por im, quedando el artículo de la siguiente manera: el Estado controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales, y en estricto cumplimiento aseguramiento social a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control del Transporte Terrestre. De los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos o municipales que hayan asumido la competencia en materia de transporte y movilidad. Observación 5. Señor presidente, compañeros asambleístas, es conocimiento público de todos nosotros que el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, ha impulsado las estrategias de ampliar frecuencias a las comunidades rurales de transporte público comercial, con el objeto de aumentar la cobertura y brindar un mejor servicio de la ciudadanía del sector rural que viven en los lugares distantes. Hay que destacar que existen nuevas vías construidas por este gobierno de la Revolución Ciudadana y por los GATS provinciales en todo el país,
pero aún no dispone de frecuencias estos sectores, esfuerzos que han reconocido, pero no son lo suficiente. Es necesario entonces que, en atención a las personas que habitan en los lugares muy distantes, donde las vías no permiten el acceso a transporte público comercial, el afán no es ir contra las disposiciones de tránsito, sino más bien no dejar desamparados a miles de personas que habitan en el sector rural, quienes viven esta realidad. Por lo que sugiero, compañero presidente, una disposición transitoria. Las personas naturales o jurídicas, a la fecha de publicación de esta ley en registro oficial, se encuentren realizando actividades de transporte comercial de carga en los sectores rurales sin contar con el permiso de operación respectivo, en el plazo de 360 días adecuarán su funcionamiento a una de las modalidades previstas en esta ley y su reglamento, en condiciones de seguridad, eficacia, para lo cual la Agencia Nacional de Tránsito, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, socializarán los mecanismos de regulación para que puedan continuar presentando este servicio. Tukuy mashna kay mamapacha puyakuna, hasta wankaren nikunchik ñukanchik, kay wanka ñukanchik runakuna, llaktapi kawsakunapish, charinchik ñukanchik derechos ta alli puringapak, alli kangapak, alli kawsangapak. Muchas gracias, compañera presidenta. Muchas gracias.